Muy buenos días, Panamá. Hoy es martes 12 de septiembre. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Un día en el que empezamos, bueno, con todo este, es que no sé ni cómo mencionarlo, lo hecho por el ministro Juan Manuel Pino, de la demanda y el retiro de la demanda de 600 millones de dólares en contra de Credit Corp Bank. Bueno, hoy deben tratar de llegar hasta donde está la tripulación del helicóptero siniestrado en las montañas de Coclé. Un día también en el que Luis Rubiales renuncia como presidente de la Federación, la Real Federación Española de Fútbol. Y ayer, bueno, se recordó en Chile los 50 años del golpe a Salvador Allende y el presidente Biden, bueno, un acto en Nueva York, pero él lo celebró, o lo recordó más bien, en Atlanta, el 11 de septiembre de 2001. Y bueno, ya Kim Jong-un está en Vladivostok, en Rusia, en esta reunión que tiene con Vladimir Putin. Don José, oye, hoy día de aniversario de Arreján, de La Chorrera, de Capira, de Macaracas, de Alange, así que felicidades a todos esos distritos en su aniversario. Es más fácil decir felicidades al país. A casi todo el país. ¿Ah? Bueno, la esencia de nuestro país está en cada uno de estos pueblos nuestros. Pueblos. Felicidades a todos. Diviértase con cuidado. Con cuidado. Bueno, ya empezaron a Arreján el domingo. Bueno, voy a comenzar por esto que te estaba diciendo de la llegada a Rusia el primer ministro de Corea del Norte, Kim Jong-un. ¿Te recuerdas que hace unas semanas tanto el Vladimir Putin como su secretario de Comunicaciones, Peskov, negaban que iba a haber tal reunión? Porque en la mente de la gente que trabaja en seguridad, y todos los dictadores tienen una propensión, para decirlo de una forma, a esa extrema seguridad. Si usted mira la distancia que hay entre Pyongyang y Vladivostok, Ahí termina el transiberiano. Sí. Bueno, en ese camino hay 700 kilómetros. El Kim Jong-un salió el domingo y llegó hoy en la mañana. ¿Por qué tan lento? Ese es un tren que anda a 60 kilómetros. Es una caravana, son tres. Uno que va adelante, que es el zarpador, que es el que, si hay explosiones, ese se lleva la explosión. Sí. En el medio o en atrás, cualquiera de ellos, con 60 vagones, 40, lo que quiera, va el candidato, el primer ministro, y va el líder máximo, custodiado atrás o en medio por soldados de alta calidad, en preparación, con armas de toda clase. Carros blindados van en esos, por si acaso se desvían, hay ataque, hay carros blindados. Entonces, claro, como el tren está blindado, la velocidad de ese tren, Fernando, es muy lenta. Muy lenta. Entonces toman 20 horas, lo que normalmente se haría en 2 horas. En 2 horas en un tren normal, pero este no es un tren normal. Esta es una reunión que se da después de la clausura de la reunión que tiene Vladimir Putin con dirigentes de esa área de Rusia. Esta es una reunión sumamente importante para Putin, pero que dice mucho del nivel de aislamiento en que se encuentra esa gran nación que es Rusia. Una cosa es la nación de la Federación Rusa y una cosa es Vladimir Putin. Porque Rusia es una nación, una federación, es el país más grande del planeta Tierra, Fernando. Entonces, en esta reunión, lo que Putin trata de conseguir de Kim Jong-un es armas. Mire lo terrible de esto, ¿no? Él piensa comprar armas, cohetes y cohetes antitanques para parar a Ucrania. Es una guerra en la que, en teoría, Rusia debió aplastar a Ucrania en par de días, de acuerdo a lo que ellos decían. Entonces, lo que se trata es de que Putin necesita adquirir armas y cohetería y antitanques de Corea del Norte para continuar la guerra. ¿Qué le está diciendo eso al mundo?
que ellos no están produciendo las armas y que la guerra continúa. En una intervención antes de esta reunión, Vladimir Putin decía, esto está en las cadenas internacionales de noticias y en la televisión rusa, que es importante, porque nada se publica en Rusia, oficialmente en televisión abierta, si no cuenta con la aprobación del régimen. Esa es la diferencia entre la democracia y la dictadura, que ahí se dice lo que quiere el jefe. Entonces, Vladimir Putin allí dice, ¿cómo se les ocurre a ustedes? Y esto fue en la conferencia esta que está haciéndose en Vladivostok. ¿Cómo se le ocurre a ustedes que yo voy a parar la guerra si hay una ofensiva en Kiev? ¿Qué quiere decir? Que hay una ofensiva que está teniendo efectos, que está tocando la región de Crimea. De hecho, ayer Ucrania se apoderó, Fernando, de plataformas de producción de gas y de combustible en Crimea, que había sido ocupada desde 2015, antes de la guerra. Entonces quiere decir que sí hay una ofensiva reconocida por Putin, pero entonces Putin ayer dice, nosotros hemos matado más de 70.000 ucranianos, hemos herido tantos, y dice una serie de cifras que nadie puede comprobar. Entonces, el hecho, por eso yo le digo, mire, un hecho vale más que 1000 declaraciones. El hecho es que él está reunido con Kim Jong-un, uno de los dirigentes más aislados del mundo, porque Corea del Norte es el país más aislado del mundo, Fernando. No hay nadie más aislado que este país. Ahí cuando le distribuyen los radios, ya están preseteados. Entonces solamente puede escuchar Estado. Igual el internet de ellos nomás coge 5 web del mismo gobierno. ¿Sí? De ellos. Salvo los hackers de ellos que se meten en todos los líos del mundo. Pero además de eso, a cambio de estas armas, Putin se compromete, de acuerdo a los informes de inteligencia que bregan en Occidente y los Estados Unidos. Y recuerde que si usted mira el mapa, Vladivostok está casi al frente de Japón. Sí. O sea, la intervención, en ese momento sobre esto, hay toda clase de satélites viendo exactamente qué está ocurriendo. Les aseguro que saben hasta qué van a comer. A cambio de esto, y aquí viene el peligro, Rusia se compromete a entregar capacidad tecnológica para que, y obviamente equipos, para que Corea del Norte se pueda armar con submarinos nucleares y con materiales para sus coheterías. Yo les preguntaba a ustedes se han puesto a pensar, ¿de dónde saca esa Corea del Norte tanta plata para tirar tantos misiles al aire? 2 por semana, Fernando. Eso cuesta millonadas. Bueno, ahora ya sabemos dónde viene todo esto. Putin lo negó, pero la inteligencia norteamericana y la inteligencia europea ya había confirmado que esto iba a pasar. Ayer estaban diciendo que sí se iba a dar. Sí, es oficial. Este caballero de Corea del Norte ya se encuentra en el área donde Putin lo está esperando. Sí. Y estos son los temas que van a atacar. Mientras eso está ocurriendo en Ucrania, como les contaba, se ha apoderado de las plataformas. Miren ahora Ucrania y miren la península de Crimea. Las plataformas estaban ya tomadas por Rusia desde el año 2015. Y Ucrania las ha tomado. Estas son las plataformas para el petróleo que utilizaban los barcos rusos. Y hay una ofensiva en el sur y en el norte. Y está apresurada porque viene el invierno. Y allá el invierno no es cuento, tanto en Rusia como en Ucrania. Entonces, la guerra va a continuar. Es una variable que tenemos que tener en consideración en sus efectos. Por eso les invito a ver el mapa de Corea del Norte. El norte de Corea del Norte que da con Rusia y casi toda la frontera oeste de Corea del Norte da con China. Entonces, este problema se va a intensificar utilizando un peón ahora de esta guerra, un proxy de esta guerra, que es Corea del Norte.
así como Rusia está usando los drones de Irán, nos da una manifestación muy clara que la industria armamentista rusa está pasando por problemas de suministro, porque gran parte de los semiconductores y de las partes tecnológicas venían de Europa, de Estados tanto que los Unidos. tipos tenían que desarmar licuadoras y planchas y lavadoras para poder ponerle chips a sus tanques. Y porque los multimillonarios las compraban, porque hacer negocio es parte del capitalismo. Parte del capitalismo. Entonces, con las medidas, todo esto se ha puesto en duda, se ha puesto en restricciones y hay que hacer mil malabarismos para encontrarlos. Y claro, la guerra se ha consumido, usted se imagina, en 19 meses de guerra, cuántos misiles se han perdido, cuántos tanques se han perdido, de ambas partes, ¿ah? Cuánta gente, equipo se ha dañado. Y esto hay que reemplazarlo. Pero no solamente Rusia tiene que reemplazarlo en función de Ucrania, sino en función de su defensa en otras partes del mundo. Esta es la realidad. Entonces, ¿qué nos enfrentamos? A una prolongación del conflicto. Por eso todos los esfuerzos que se estaban haciendo en el G20 giraban en torno a la detención de esta guerra. Porque sin la detención de esta guerra no es posible orientar el mundo a un esquema de producción destinado a producir crecimiento y bienestar, alimentos, etc. En el marco de esta realidad, miren otros acontecimientos. El mundo está pendiente de esta reunión. Cuando dos dictadores de esta naturaleza se reúnen, no es nada para nada bueno. Ahí no se va a hablar de paz, de nada, ahí se va a hablar de armas. No se va a hablar de nada, bueno. De nada, y de los camaradas, y qué sé yo, y el imperialismo, y Europa atrasada. Estos señores de Corea del Norte, en ese tren, hay cocina, le estaba contando Fernando, exquisiteces francesas. Sí. El padre era uno de los principales. Porque este gordito no está gordito por gusto, sí. que le gusta comer. Compradores de coñac. Y vinos de la mejor calidad europea y norteamericana del mundo, para que usted sepa. Y el señor Vladimir Putin se viste con los mejores diseños de Italia, de Inglaterra. Eso es lo que él hace. A ellos les encanta el mundo que dicen odiar. Odiar. A estos tipos les encanta. Les encanta. Bueno, Chávez es el mejor ejemplo. Y Maduro. Y Maduro. Esto para que usted tenga una idea de lo que está ocurriendo mientras se han dado las reuniones y que ayer 11 se celebraron tanto en los Estados Unidos como en Chile. Se conmemoraron, es la palabra más correcta. Sí, la primera, la conmemoración. No es celebrar, porque no se puede celebrar nada de esto. Y bajo la consigna en ambos países, mire, de nunca olvidar esto, los neoyorquinos conmemoraron el 22 aniversario del brutal ataque a las Torres Gemelas. Yo no sé si usted ha ido después del... Bueno, ahí se hizo un monumento que se puede levantar, se levanta. Es una luz, que levanta con la similitud de las torres. Y que los inquilinos, la gente que vive alrededor, no los quería levantar porque no los deben dejar dormir. Sí. Entonces se hizo anoche se levantó para recordar y rendir tributo a las Torres Gemelas y a los más de 3.000 personas. Hay miles de personas que no han sido identificadas todavía. Están en ese proceso. Sí. En los Estados Unidos, solemnemente estuvo la vicepresidenta, como le señalaba Fernando, no estuvo el presidente porque venía de viaje de Vietnam y llegó por otra vía. Alaska. Alaska y desde Alaska. Él hizo la ceremonia de conmemoración. Mientras en Chile, ante una sociedad dividida, yo creo que hoy Pinochet es más famoso en Chile por la polarización. Este es un país roto. Y los presidentes y las manifestaciones que se hicieron, en lo que yo creo que es importante, Chile nunca debe olvidar lo que le pasó con Pinochet. Ni con Allende. Ni con Allende. Es que los países deben entender que esto fue una reacción. Consecuencias e inconsecuencias de gente que cree que el status quo hay que mantenerlo per se.
per secula seculorum, no importa cuánto usted ultraje a su pueblo. Creo que es la convivencia, la sana convivencia entre gente que piensan diferente, que pueden construir un país con las singularidades y las verdades no compartidas, pero que apuntan hacia el desarrollo nacional. Después de Pinochet, se produjo en Chile un fenómeno interesante, con guardadas diferencias a lo que pasó post-Franco en España. La unidad que crearon los dirigentes post-franquistas permitió el desarrollo integral de España y su ubicación, integración a Europa de una forma armoniosa. En Chile, post-Pinochet. Y prácticamente utilizando una especie de alto, vamos a cambiar. Y Chile avanzó y se hicieron ajustes al modelo pinochetista a lo largo de los gobiernos socialistas e incluso a lo largo de los gobiernos de derecha. Cuando el presidente de Piñera dejó Chile, Chile tenía unos indicadores excelentes. Sí. La presencia de Boric generó inmediatamente situaciones negativas que se mantienen. El presidente Boric se encuentra en este momento en una de sus peores evaluaciones como presidente. Sin embargo, la defensa del sistema democrático se mantiene. Ayer Boric decía en su discurso, las Fuerzas Armadas de hoy son fuerzas constitucionales. Es decir, sí, que no van a darle nunca que no le va a dar un golpe. Y esperamos que así sea. Sí, un golpe se dan de otra forma ahora. Estas dos celebraciones marcaron en el mundo los peligros en que estamos. Y observe, por ejemplo, rápido vistazo para que nosotros vayamos aprendiendo aquí. Uno debe gobernar, decía Omar Torrijos, para cuando está abajo. Bueno, eso es un dicho de los liberales viejos. Pero para cuando está abajo, dando a entender que no es que gobernar con miedo, sino gobernar sabiendo que un día usted deja de ser ministro, deja de ser presidente, deja de ser lo que sea. Y se integra a la sociedad que lo reevaluará desde abajo con otros ojos. No es lo mismo estar arriba en el poder y una cosa está abajo en el poder. Eso vale para todo el mundo. Fíjense lo que está pasando en México. Ayer escuchaba yo a Marcelo Ebrard presentar, en un discurso, presentando la solicitud de anular la proclamación como candidata del partido Morena, del partido oficialista de Claudia Sheinbaum, pidiendo eso y llamando a la creación de un nuevo movimiento. Mientras el presidente se encuentra por allá por Chile, el rancho está ardiendo en México, pero además de eso surge la candidatura de Xochitl Gálvez y la oposición se une. Pero el narcotráfico, el crimen organizado, tiene territorialidad. Y esto me recordó, Fernando, a lo que está pasando en Colombia. Léase en el último comunicado del cartel del Golfo. El cartel del Golfo, Fernando, ayer sacó un comunicado negando ellos que estén involucrados en el tráfico ilegal, que ellos lo que hacen es darle asistencia a los migrantes que pasan serios trabajos cuando llegan al área donde ellos gobiernan, porque eso es lo que hacen, gobernar, y en el tráfico, por eso que ellos llaman el paso del Darién, que es la selva del Darién, que no es ningún paso. Cuando un cartel de esta naturaleza, Fernando, te da el lujo de hacer este comunicado, que es un reto a la institucionalidad, que hace una banda de delincuentes. Una banda de falcinerosos, ¿no? Diciendo que ellos no son, y que ellos lo que hacen es ayudar. Trafican drogas que no trafican con humanos, es lo que quieren ellos decir. Hacen de todo esto. Está corroborado por el gobierno anterior y por este gobierno, que el cartel del Golfo, participa en cobra a los comercios por darle comida. Y entonces, el presidente Petro ha permanecido de espaldas a este problema y afortunadamente va a haber una reunión entre el presidente Petro y el presidente Cortizo en Nueva York. En Nueva York, ahora a fin de mes, que
para que él se integre a ver este problema que es de él. Esto no es un problema del cartel. Esto lo está diciendo, esto no es relajo. Esto está publicado en redes internacionales, está publicado, si usted lo quiere mirar en la televisora, en la prensa alemana, inglesa, norteamericana. Si no metas al Tiempo de Bogotá y usted ve este comunicado, que es una expresión del poder, mientras el presidente Petro cae vertiginosamente también en popularidad. Más interesado, observe los viajes que ha hecho el presidente Petro. Si usted mira esto, y ahora se pregunta, ¿dónde está Maduro de Venezuela? Bueno, Maduro llegó en la mañana de hoy a Beijing. El dictador de Corea del Norte llega a hablar con Putin y Putin dice que dentro de un mes va a hablar con Xi Jinping. Maduro está en Beijing para pedir dinero, porque uno de los grandes problemas de Venezuela, entre otros de los miles que tiene, es la falta de liquidez que tiene esa economía. Entonces ahora que el yuan está devaluado, Maduro se aparece en Beijing. El problema no es que se aparezca, el problema es que lo reciban. Porque estos que son, tanto el señor Kim Jong-un de Corea del Norte, es el responsable de la hambruna que vive su pueblo. Y el señor Maduro es el responsable del deterioro gigantesco y brutal que hay en Venezuela contra la población. Y Petro dice que para parar la inmigración lo que hay que levantar es las sanciones a Maduro. Sí. No habla de la necesidad de que Venezuela sea democrática. No hay ninguna otra opción, Fernando, a la detención de la migración, sino es la democratización de Venezuela y el cambio de gobierno. El señor Petro se salta eso. Sí. Entonces, todo esto que usted está mirando, Lula da Silva, al asumir la presidencia del G20, dijo que él iba a invitar, porque la presidencia del G20 hace que sea en Brasilia, la próxima reunión, que Vladimir Putin podía venir porque no iba a ser arrestado. Se olvidó él te está sobrevolando que él está violando un tratado del cual Brasil es miembro, y los tratados en la jerarquía judicial prevalecen sobre la Constitución y el deseo de cualquier presidente. Entonces, tuvo ayer que corregir su posición con respecto a esto. Es decir, claro que sí puede ser arrestado. Y él tiene que arrestarlo si hay una orden de arresto. Fíjense usted cómo el mundo, mientras esto está ocurriendo en el Perú, la Corte Interamericana de Justicia pide que se proteja la Junta Nacional de Justicia, porque hay una intención de los diputados de llevársela por los cachos y rompe la estructura jurídica de un país, Fernando, estimados televidentes y radioescuchas, que hoy, en una encuesta que se terminó ayer, después de Argentina, el país que más ama a Javier Milei es Perú. Perú. Usted, mire hasta dónde está llegando Perú. Bueno, es que también 5 presidentes en 4 años, es decir, ya uno está buscando algo que te asegure que hay futuro. En este mundo de estas naturalezas que le estoy planteando, hay algunos eventos importantes que usted tiene que ir mirando, que van a consolidar el mundo, por ejemplo, en África. Ayer, el presidente de Etiopía anunciaba al mundo que se había completado la 4ª fase del llenado de la represa Renacimiento, que es la represa hidráulica de mayor magnitud en el mundo y sobre todo en África, más que la Swan, que produciría aproximadamente 6.000 megawatts de potencia. O sea, es una tremenda hidroeléctrica. 6.000 megawatts. 6.000. Wow. No estoy equivocado del número, 6.000. Una de las más grandes del mundo, que utiliza el Nilo, la parte sur del Nilo, y que hubo una controversia entre Sudán y Egipto. Sudán y Egipto. Bueno, ya el 4º fase, que era la última fase, está llena. Y esto es una noticia importante, mientras en el África se daba una violenta, y ayer le dimos nuestra solidaridad a Marruecos
Sí. Se nos quedó por fuera Libia. Libia. Y fíjense los números. La lluvia en Libia, cuando uno habla de Libia piensa en desiertos, ha matado en el noroccidente de ese país a cerca de 2.000 a 3.000 personas. Hay más de 4.000 desaparecidos. Hay una enorme pérdida. Libia está pidiendo apoyo, pero hay una guerra civil adentro. Mientras Marruecos, estremecidos por el terremoto, Libia fue por el huracán Daniel, que también golpeó en su paso a Turquía y a Grecia. Estos hechos en estos países nos ponen de manifiesto los grandes problemas que genera el cambio climático en general, con temporadas de tiempo de mucha lluvia, de mucha nieve, de mucho calor, etcétera, que debemos mirar con cuidado y entender lo que está ocurriendo, porque en este momento África se está haciendo objeto de la atención de China y de Rusia y de Estados Unidos y de Europa, no tanto preocupado por el desarrollo de esos países, sino por la utilización de su materia prima. Exacto. Entonces, si usted mira el mundo, mira nuestro continente, mira lo que estaba acarreando, se dará cuenta por qué nosotros los panameños debemos actuar con un alto nivel de mesura, sobre todo en esta época, Fernando, voy a terminar aquí, en la que entramos a la fase de consolidación de propuestas electorales que vamos a estar viendo durante los próximos meses, que nos vamos a aburrir, porque estamos haciendo alianzas de una forma prematura y a una velocidad prematura, una velocidad que no es la acostumbrada. Nosotros tenemos esta alianza, Fernando, el año siguiente, o sea, por allá por enero. Sí. Recuerda que se entregaban los documentos y había gente, hubo un partido que el Partido Liberal que llegó tarde y estaba hablando de enero del año de las elecciones. Ya era febrero, ya estaba dentro del... Entonces, todas estas cosas debemos tener en consideración cuando analicemos el tema nacional. A la vuelta vamos a hablar sobre la formación de alianzas. Les recomiendo el artículo de Demetrio Lizarraga de hoy, cómo manejar a un país en crisis, un país roto. Aparece en el periódico Metro Libre del día de hoy. Y vamos a hablar sobre la oferta electoral que comienza a tomar forma. Así es. Pero está tranquilo, no se dé mucha prisa en esto. Todo apenas comienza. Porque tenemos una agenda como país que enfrentar. Así es.